Y en este escenario de Paterna es donde hoy os vamos a contar una terrible historia. Una terrible historia que no tiene que ver con estas casas cueva, pero sí con tiempos de la guerra civil. Pero en Paterna también existe un lugar terrible, un lugar donde fueron fusiladas 2.238 personas, conocido como el Paredón de España. Me dirijo ahora hacia él. Y aquí lo tenéis. Este es el llamado Paredón de España, donde fueron fusiladas 2.238 personas, 19 de ellas mujeres. Me encuentro en Paterna, concretamente en el barrio de las Cuevas de la Torre o del Alborchí. Ahí podéis ver la torre de Paterna, que se empezó a construir en el siglo XI. Es por tanto de origen andalusí. Y aquí podéis ver este curioso barrio de casas cueva excavadas en el suelo, que si bien empezó a construirse durante los siglos XVIII, se expandió más durante XIX y XX. Si bien las casas cueva han existido en otros muchos pueblos y barrios, como el mío de Benimamet, prácticamente todas han desaparecido, aunque aquí en Paterna todavía quedan dos barrios, este de la Torre o del Alborchí y el del Batán. Para aquellos que seáis cinéfilos, pues este es el entorno donde se rodó la película de Almodóvar, Dolor y Gloria. Pasando un poquito mal, porque aunque no he subido muchos metros, yo siempre tengo bastante vértigo, pero bueno, es para enseñaros la panorámica. Voy bajando. Y en este escenario de Paterna es donde hoy os vamos a contar
Una terrible historia. Una terrible historia que no tiene que ver con estas casas curva, pero sí con tiempos de la guerra civil. Veis aquí una entrada típica a estas casas, que muchas de ellas siguen habitadas y en perfecto estado. Llama la atención los respiraderos. Y aquí tenéis también este anfiteatro. Ya de construcción más moderna. También el espacio cultural de la Cova Gran. Pero en Paterna también existe
un lugar terrible, un lugar donde fueron fusiladas 2.238 personas, conocido como el Paredón de España. Me dirijo ahora hacia él. Esto que veis aquí al frente es ya donde se encuentra el paredón. Y aquí lo tenéis, este es el llamado Paredón de España, donde fueron fusiladas 2.238 personas, 19 de ellas mujeres. Este paredón antiguamente era mucho más largo, se extendía hacia allá, pero últimamente, dado el estado de abandono, se va cubriendo. Aquí en esta zona había un montón de tierra, por eso se llamaba esta zona el Terrer. Y el paredón que aquí veis pues era en principio un área de entrenamiento de tiro militar, pero después de la guerra civil fue utilizado para fusilar a todos aquellos enemigos del franquismo. En concreto se fusilaron de dos maneras. O bien se les ponía contra la pared, en la que podéis observar que todavía se aprecian muchos impactos de bala, o bien los ponían de pie aquí encima de la pared y conforme les disparaban, pues iban cayendo. Todos los 14 de abril, aniversario de la República, se pone aquí una corona de flores, hasta no hace mucho tiempo aún estaba, aquí seca la que se puso este año, ahora ya se la han llevado, o todavía queda algún pequeño recuerdo, como estas flores que se encuentran aquí en un bote en esta oquedad. Esta carretera que veis aquí al frente, en aquellos tiempos ya existía, o bien como carretera o quizás como camino, pero el caso es que ya existía, por donde veis que ahora están pasando los coches. Venían los camiones cargados de presos para fusilarlos aquí. Recuerdo que este mismo año, en abril, había aquí encima de esta superficie un montón de cartas escritas por nietos, por bisnietos, recordando a sus abuelos que perdieron aquí la vida. Este es un lugar terrible, con una historia terrible. Y por eso, además de rendir homenaje a las víctimas, quiero investigarlo también desde el punto de vista paranormal, a ver si ha quedado alguna huella de aquellos tiempos. ¿Alguna de las personas que murió fusilada aquí puede responderme?
¿Qué piensas de aquellos que te ejecutaron? Todavía lo tengo poco estudiado. He hecho alguna pequeña trasradio, alguna sesión psicofónica que no tengo todavía analizada, pero espero ir volviendo, ya que lo tengo cerca de casa. Intentaré encontrar alguna voz que me recuerde ese terrible pasado. Mientras tanto, vaya mi pequeño homenaje a las víctimas y espero que algo así no vuelva a suceder, ni en nuestro país ni en ningún otro. Sirva esto como homenaje a todos vosotros. Aquí podéis ver un poco el entorno, lo que queda, que es una pequeña peñada. Ahí hay como otro muro más antiguo y en esa dirección, ahí hacia apunta la cámara, está el cementerio de Paterna, unos 500 metros, que es donde llevaban a los fusilados. Estoy frente al cementerio municipal de Paterna. Concretamente, junto al monumento que se ha erigido para recordar la memoria de Leoncio Badía, el enterrador de Paterna, a quien tanto hay que agradecer la identificación de las víctimas de los fusilamientos en el paredón de España. Hay una placa conmemorativa en la que se puede leer: en homenaje a la tasca valenta del soterrador de Paterna, el señor Leoncio Badía Navarro, quien donar sepultura a 2.210 homes assassinats i a 10 dones assassinades durant la postguerra, va deixar retalls de tela, botons, missatges en botelles i altres objectes personals per a sembrar l'esperança a les famílies, facilitar la seva identificació en un futur y dignificar així la seva memòria. Bueno, creo que se ha entendido, pero os lo traduzco. En homenaje a la labor valiente del enterrador de Paterna, el señor Leoncio Badía y Navarro, quien dando sepultura a 2.219 hombres asesinados y a 19 mujeres asesinadas durante la posguerra, dejó retales de tela, botones, mensajes en botellas y otros objetos personales para sembrar la esperanza a las familias, facilitar su identificación en un futuro y dignificar así su memoria. Buenos días. Si quieres me hace a mí una también. ¿Qué? Que si quieres me hace a mí una también. ¿Eso son fotos? No, es para un vídeo. Eso. He grabado el monumento a Leoncio Badía, que fue el enterrador de aquí de Paterna. De Paterna durante la posguerra, porque en el ¿Era un hombre viejecito? No, ese no, otro. No lo sé. Es que había uno que dormía ahí en las cuevas esas. Ah, no era el enterrador. Ese era Julio, creo que se llamaba aquel hombre. No, este hombre, lo que pasa es que ahí en el paredón que hay allí, se fusilaron a 2.238 personas y ahí están las fosas comunes. Veo coronas, sí, ya. Ah. Pues este hombre ayudó a identificar a las víctimas y puso pues rastros para que se pudiera identificar. Pues ¿no? Anda, que lo que están sacando aquí. Ahora voy a verlo. Aquí digo, ahí adentro, bueno, en las cosas esas grandes que había. Sí. ¿Has visto? Dicen que han hecho eso pequeñito porque las familias quieren tenerlos cada uno en su cajita. ¿Tú te crees que van a hacer eso? ¿Tú crees que van a saber un montón ahí de quién es uno y de quién es otro, tantos años enterrados de la guerra? Bueno, este hombre lo saben, sí, procuró dejar pistas, sí. Entonces algo ojalá se sabe. Y cada uno encuentre el suyo, porque mi padre fue de la guerra, mi padre estaba vivo de milagro, con 18 años ya estaba en el frente. Yo qué sé. Qué lástima de mi padre, estaba con la mano, la llevaba así, por aquí tenía, pero mira, trabajábamos en el campo y él no dejó de trabajar con las mulas por allí. Y de trillar y de ablentar, de todo, allí éramos todos en el campo, en Cazorla. Bueno, pues después de hablar con esta amable mujer, me dirijo hacia la zona del cementerio donde están las fosas comunes y espero enseñaros algunas de las tumbas
donde aparecen ahora los nombres de los identificados. Vamos hacia allá. Aquí tenemos un cuadro del cementerio. Y vamos a ver si encuentro la zona, que ya he estado otras veces en ella, pero yo siempre ando un poco despistado. Oh, mirad, esto parece como una zona nueva. Curioso, esto es de nueva construcción, no lo había visto antes y me he despistado. Uf, parece que he caído en una especie de trampa. Por ahí no se puede salir. Vamos a ver. Vale. Parece que he dado con la zona. Bien, parece que he dado con la zona. Aquí tenemos varias fosas comunes excavadas. Aquí tenemos la fosa 21. Fijaos, con la fotografía de 76 personas identificadas. Aquí hay algunas tumbas ya, con los restos que se extrajeron. Alguna de ellas está con la bandera republicana. Por ejemplo, este que pone Rafael Pérez Fuentes, 28 del 7 de 1939. Tu esposa, hijos y nietos, fusilado vilmente por el franquismo. Tenemos la fosa 41. Aquí la fosa 95. Fijaos, todo lleno de restos de personas que fueron fusiladas. Fosa 111. En esta fosa durante 80 años han permanecido ocultados y silenciados por la historia 150 personas inocentes. Es hora de cerrar la herida, verdad, justicia y reparación.
Aquí tenemos un pequeño monumento. También con muchos nombres. Fijaos, todos estos pequeños recordatorios son de nombres de gente que está enterrada aquí. Y aquí tenemos otra pequeña losa, bueno, una gran losa, con el nombre y la procedencia de muchos fusilados. Fijaos aquí esta otra zona con estas flores que simbolizan los colores de la bandera de la República. En fin, salgo ya y esperemos que esto nunca se olvide y que todas las víctimas puedan ser recuperadas de las fosas. Esta es la foto de Leoncio Badía, el enterrador de Paterna que tanto hizo por ayudar a identificar a las víctimas de los fusilamientos. Durante su labor, Badía mostró una profunda humanidad y valentía al ayudar a las familias a identificar a sus seres queridos. Colocaba a los fusilados en posiciones dignas y conservaba objetos personales, como botones o trozos de tela, que podían servir para su identificación. Además, en ocasiones, acompañaba a los familiares al cementerio durante la noche para señalarles el lugar exacto donde estaban enterrados sus allegados. Su hija, Maruja Badía, ha relatado cómo su padre arriesgaba su vida en estas acciones, consciente del peligro que implicaban en un contexto de estricta vigilancia y represión. Estas muestras de coraje y compasión han sido reconocidas posteriormente. En 2022 se erigió una estatua en su honor en una plaza cercana al cementerio de Paterna y en 2019 recibió a título póstumo la alta distinción de la Generalitat Valenciana. En 2024, el Ayuntamiento de Paterna decidió otorgarle la insignia de oro de la villa a título póstumo, reconociendo su especial sensibilidad, valentía y humanidad durante el franquismo al ayudar en la identificación y localización de muchas de las personas enterradas en las fosas comunes del cementerio de Paterna. La historia de Leoncio Badía destaca por su compromiso con la dignidad humana y su esfuerzo por preservar la memoria de las víctimas de la represión franquista. Acciones que han permitido a muchas familias conocer el paradero de sus seres queridos y avanzar en procesos de memoria histórica. Tierra de Paterna hay un hombre valiente de verdad. Leoncio el enterrador, que su misión nunca dejará.
compañeros caen fusilados, manos atadas sin piedad. Leoncio los sepulta con cuidado, dejando pistas con lealtad. Oh Leoncio, luz de esperanza, dando fe en la oscuridad. Cada tumba lleva tu marca para identificar su humanidad. Con cada golpe de pala, clavos de dolor en su alma palpitan, pero su corazón nunca flaquea, porque la justicia los resucita. En cada cruz un mensaje escondido, un testimonio del amor fraternal. Leoncio guarda en su pecho partido la llave de un futuro sin igual. Oh, Leoncio, luz de esperanza, dando fe en la oscuridad. Cada tumba lleva tu marca para identificar su humanidad.